¿Quieres aprender a curarte de una manera natural, sin tanta química? Puedes hacerlo asistiendo al taller del Botiquín de Remedios Naturales que impartirá el próximo día 24 de noviembre el profesor Agustín Mesa. ¿Dónde? En el CEP, en Santa Cruz, en la Plaza José Antonio Barre. Sábado 24 de noviembre, de 10 a 1. ¿Y cómo puedes informarte? Pues llamando al teléfono 655-770-466 o en connectingpeople.com. Te daremos una guía para que descubras y elabores tratamientos dedicados al mantenimiento de tu salud de una forma respetuosa, sencilla y sana. Mi sistema familiar. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Quién eres dentro de la familia? Taller de constelaciones familiares. Cuando ocupas tu lugar en el árbol familiar, encuentras tu lugar en el mundo. Una constelación produce efectos no solo en la persona para la cual se realiza, sino que también en las personas que la observan. Con ejercicios donde podrás obtener información en este momento de tu vida, de algo que te está limitando y te genera malestar. Sábado 10 de noviembre, de 10 a 1 de la tarde, con el precio de 30 euros. Produce Connecting People. Infórmate en los teléfonos 680 49 75 12, 655 77 04 66. En el año que murió el rey Uzías, yo sin embargo conseguí ver a Jehová, sentado en un trono excelso y elevado, y sus faldas llenaban el templo. Había serafines de pie por encima de él, cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban de acá para allá. Y este clamó a aquel y dijo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. La plenitud de toda la tierra es su gloria. Y los quicios de los umbrales empezaron a retemblar a la voz del que clamó, y la casa misma gradualmente se llenó de humo. Y procedí a decir: ay de mí, pues puedo darme como reducido a silencio, porque hombre inmundo de labios soy, y en medio de un pueblo inmundo de labios moro, pues a mis ojos han visto al mismo Rey, Jehová de los ejércitos. Ante eso, uno de los serafines voló hacia donde estaba yo, y en su mano había una brasa, relumbrante, que él había tomado con sus tenazas del altar, y tocó mi boca. Pues buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, su radio amiga, en el dial 95.6 FM, emitiendo desde el puerto de la Cruz aquí en Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada tarde de miércoles de 6 a 7 estaremos aquí intentando hacer llegar hasta donde quiera que nos escuchen conocimientos sobre temas que nos hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Aquí al planeta no hemos venido a sufrir, sino a todo lo contrario. Es la hora del despertar. Y desde aquí nosotros aportamos nuestro humilde grano de arena. Pero ya se sabe, grano a grano se hace la playa. Bienvenidos. Agradecemos a José Reyes su labor callada en cada programa. Y quien les habla, Inés del Rosario. Y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Mario Javier Sabán. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Antropología por la Universidad de Rovira y Virgilio de Tarragona, doctor en Psicología por la Universidad de Ramon Llull en Barcelona, doctor en Historia por la Universidad de Lleida, en Teología por la Universidad de Murcia y en Matemáticas también es doctor por la Universidad de Alicante y licenciado en Derecho. Autor de 14 libros sobre los orígenes judíos del cristianismo y misticismo judío. Y como no, profesor de Kabbalah. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo están allí en Canarias? Pues estupendamente, aquí somos las Islas Afortunadas, tú ya lo sabes. No, sí, ahí están muy afortunados siempre con el clima. Aquí en Barcelona ya hace frío, pero bueno, no hay que quejarse, el frío también es bueno. Totalmente. Oye, gracias por aceptar la invitación, como siempre, que sabemos que estás muy liadísimo. Y nos gustaría hoy hablar de este tema tan interesante de tu último libro, La Merkabah, el misterio del nombre de Dios. Pero antes voy a presentarte a la mesa, empezando por mi derecha, Rafa. Hola, Rafa. Mario, soy un admirador de tu obra y la verdad es que siempre me quedo sorprendido cuando hablo
contar algo de ti sobre los 6 doctorados. Es imposible que hayas dedicado tú toda tu vida a estudiar y a investigar. Bueno, estoy aquí para colaborar en este programa y agradecerte, en este caso también a Inés y a Gente Radio. Estar aquí. Un placer. Buenas tardes. José Gilberto. Hola Mario, soy Gilberto. ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, la verdad es que hoy con muchísimas ganas de aprender mucho. Bueno, todos aprendemos en todo momento. Muy bien. Miguel Ángel. Buenas tardes, Mario. Yo ya estuve contigo la última vez. Inés me ficha siempre que vienes, no sé por qué, pero bueno. Se deja fichar. Un saludo y allá vamos. Ya, gracias. Ya tengo miedo a Inés. Está juntando a mucha gente. Tengo miedo que Inés termine creando ahí un movimiento religioso. Es un peligro. Creo que sí. Tengo un complejo de Saulo. Complejo de Saulo de Tarso. De Tarso, el mismo. ¿Y Ayose? Hola, buenas tardes. Me llamo Ayose, soy estudiante de psicología y bueno, Inés me pasó un poquitito tu trabajo y aquí estamos para aprender. Bueno, mira. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a aprender un montón hoy. Pues la primera pregunta la voy a hacer yo, fíjate tú. Mario, ¿somos hijos de un Dios menor? En realidad, decir sí es complicado, porque en principio te diría que sí, pero luego habría que hacer demasiadas aclaraciones, ¿no? Porque cuando hablamos de Dios menor, quiere decir que existe un Dios mayor, y entonces se complica todo un tema, porque estaríamos hablando de un binitarismo. Y la verdad que en la época antigua, en el judaísmo, había un binitarismo. Es decir, existía realmente una especie, digamos, de doble poder, si se quiere, pero no un doble poder en el mismo nivel, sino un doble poder en niveles diferentes. Por eso me gusta mucho la idea del Dios menor. Lo que pasa es que no sé si hablar del Dios menor o el único Dios era el Dios menor, que es el Dios mensajero, ¿no? Del que muy bien ha citado el texto que estaban leyendo al principio de la presentación del programa y que aparece permanentemente en el texto bíblico. El texto bíblico es muy antropomórfico y es un antropomorfismo real. Yo creo que hay un dato para mí clave desde el punto de vista bíblico, sin hacer ni crítica histórica de la Biblia, ni tomar la Biblia como una cuestión de fe o dogmática, ¿no? Yo siempre digo que creo en la Biblia, no sé si porque la dio Dios o no la dio Dios, pero creo en el texto bíblico porque lo que para mí es muy importante es que el escriba fue honesto. Un escriba que no hubiera sido honesto, difícilmente, por ejemplo, hubiera explicado de que Sara se hubiera reído cuando Dios dijo que iba a tener un hijo, ¿no? Porque es medio blasfemo, ¿no? Viene Dios, le dice tenés un hijo y la mujer se ríe, con lo cual ya empieza como una cosa muy rara este tipo de Dios. Te podés reír tranquilamente de Dios, ¿no? Y la mujer se rió. De ahí el nombre de Isaac. Luego tienes, por ejemplo, a Rebeca, ¿no? La mujer de Isaac posterior que le va a mentir a su esposo ciego. Yo creo que el texto bíblico es real porque el escriba es muy honesto con las imperfecciones humanas, que muestra a los hombres mentir, violar, matar, hacer lo que en general en la historia lamentablemente estuvimos haciendo los seres humanos. Y en ese sentido yo no puedo negarle una autenticidad, por lo menos a la honestidad del escriba. Y claro, cuando yo ya estoy leyendo la honestidad del escriba en cuanto a la naturaleza del Dios divino, que es el Dios de la Merkabah o el Dios menor, me doy cuenta que está muy bien reflejado, muy bien explicado, ¿no? Capítulo 6 del libro de Isaías, capítulo 1 del texto de Ezequiel. Por otra parte, cuando Dios se lo lleva a alguno al cielo, tranquilamente el escriba escribe que Dios bajó, cogió a Enoc y se lo llevó al cielo, y lo mismo pasó con Elías. Por lo tanto, yo creo que si algo tiene el escriba es que yo de alguna forma tendría que, la base sería la honestidad del escriba. Luego, claro, lo que aparece en mi investigación es un tema bastante curioso porque, bueno, descubro no es el término que tendría que utilizar, sino reitero algo que ya estaba escrito en el Talmud, uno de los textos de la tradición oral judía, que es lo que se llama las 18 enmiendas, que son 27 modificaciones a versículos de la Torá y de todo el Tanaj, de la Biblia hebrea, del siglo III a.C., por parte del Sanedrín, para borrar antropomorfismos divinos.
¿Cuál era la intención esa de, porque en el libro de la Merkabah, que lo tengo aquí, habla sobre esas 18 enmiendas? ¿Cuál era la intención? ¿Quitar la forma humana de Dios? El problema que tienen los fariseos, sobre todo, pero los miembros del Sanedrín, porque todavía los fariseos en el siglo III a.C. no existían. Los fariseos son un movimiento que con los esenios y los saduceos van a aparecer en el siglo II en la historia judía. Y estas censuras son del siglo III, son de la gran asamblea, del Sanedrín anterior, mucho más antiguo en el mundo judío. El problema que tienen los dirigentes judíos después de 1000 años de establecerse en la tierra de Canaán, que después se va a llamar tierra de Israel, es cómo hacer que la gente no cometa idolatría. Mira, si hay una idea original en el pueblo de Israel con respecto a los demás pueblos, es que el Dios de Israel pide no hacerse imágenes. Todos los demás pueblos de todo el mundo básicamente tienen la idolatría como elemento clave, ¿no? Pero sí hay un elemento diferencial, porque en todo lo demás prácticamente las leyes de Hammurabi son muy parecidas a las leyes de Moisés, etcétera. Con lo cual, pero sí hay un elemento clave que podríamos destacar del Dios de Israel, es: a mí no me hagan imágenes. Creo que este es el punto fundamental, ¿no? Es decir, no quiero que me hagan imágenes. La pregunta es, ¿por qué no quieres que te hagan imágenes? Claro. ¿No? Porque es la pregunta que yo me pregunté al inicio de la investigación. ¿Por qué un Dios pide no hacerse imágenes? Porque al revés, un Dios ego estaría pidiendo todo el día: háganme imágenes. Claro. Me quieren idolatrar. Entonces es un Dios como muy particular, el Dios de Israel, cuando está pidiendo esto. Entonces empiezan las preguntas. Primero, un Dios que no tiene imagen no necesita pedir que no le hagan imágenes. Es un Dios que tiene imagen el que pide que no le hagan imágenes. Y todos los cabalistas a lo largo de la historia saben que Dios tiene imagen, porque la Merkabah, cuando es descrita por Ezequiel en el capítulo 1 y en varios capítulos del libro de Ezequiel, queda claro que el Dios de la Merkabah tiene imagen. Es más, hasta tiene color, que es el azul zafiro, y es bastante antropomórfico. El problema que va a suceder aquí es que la gente, leyendo la imagen del Dios de la Biblia, podía tentarse a construir imágenes de ese Dios, que era la idea de la prohibición del Dios de la Merkabah. Entonces, en realidad, los dirigentes del siglo III a.C. en el mundo judío toman la decisión que, para defender la no imagen, había que sacarle imagen al Dios de la Merkabah. Pero sacarle imagen al Dios de la Merkabah era un absurdo, porque el Dios de la Merkabah tiene imagen. Entonces, hubo una confusión entre Dios tiene imagen y la prohibición de representación de esa imagen, que son dos temas totalmente diferentes y que lamentablemente la gente los confunde. Es decir, no hagamos imágenes de Dios no implica que Dios no tiene imagen, porque Dios tiene imagen y se ve claramente en el capítulo 1 de Ezequiel. Y la estrategia que utilizó la Gran Asamblea del siglo III fue llevarnos a la confusión de terminar de decirnos que Dios no tenía imagen, para que nadie se tiente en la idolatría de terminar de crear la imagen, de fabricar la imagen. Mario. Entonces nos enviaron a una confusión que 2.300 años después estamos intentando solucionar. Mario, para que no me confunda más, te voy a preguntar algo que creo que es primordial y el origen, y aunque parezca un poco obvia, cuando hablas de nombres de Dios, ¿estás hablando de un Dios que tiene distintos nombres o estás hablando de varios dioses? Bueno, mira, en principio es el siguiente. Lo que aparece en el texto de Génesis también hay otra cosa sospechosa. Lo que tú me estás preguntando es otro tema, que es diferente al tema que estoy tratando. Porque en el libro de la Merkabah, en esta investigación de teología, todas las líneas hay que tener muy cuidado de a dónde nos conducen las preguntas, porque está muy enredado. Estamos hablando de desenredar una madeja de 2.300 años, que no es nada fácil, porque después la madeja se va enredando cada vez más. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas, porque unos temas confunden a los otros temas. Entonces, ya dije que la imagen y la construcción de imágenes son temas diferentes. Eso, digamos, queda claro. Después viene el otro tema, que es el que tú estás planteando. Lo que tú estás planteando es la pluralidad que aparece en el primer capítulo de Génesis, donde cuando nombran a Dios dice dioses, porque dice Elohim. Quiere decir que tenemos otro segundo problema que se plantea en el texto bíblico. Parece ser que en el original no era tan monoteísta el texto bíblico cuando nació,
porque Elohim, después, Maimónides va a decir que no solamente tiene que funcionar como Dios, sino como ángeles. Es un caso curioso que los rabinos nos han obligado a decir Dios a un nombre que realmente dice dioses, porque está en el plural. Entonces, hoy nosotros leemos Elohim traducido a todos los demás idiomas como Dios, pero que en el original no es Dios, son dioses. Con lo cual, la otra estrategia que vino luego, que complicó más las cosas, es ¿qué hacemos con tantos dioses que hay ahí en el texto bíblico? Porque si Dios después va a decir que es uno, como Dios jefe, entonces tenemos dos nombres de Dios. Tenemos el nombre de Elohim, que son dioses, y tenemos el nombre que habitualmente se lee como mal traducido, como Jehová o Yahvé, que es Yud-Hei Vav-Hei. El nombre Yahvé, que es el secreto del nombre de Dios, es el Yud-Hei Vav-Hei, el de Jehová. Ese es el nombre clave. ¿Por qué digo el nombre clave? Porque así se va a presentar Dios como uno, cuando aparece el Yud-Hei Vav-Hei. Y el Yud-Hei Vav-Hei en realidad hace referencia a la contracción de los universos en el cosmos. Quiere decir que Dios, que se presenta como Dios jefe, no tiene una identidad propia, sino tiene una identidad cósmica, lo cual lleva a una cuestión interesantísima, y es que nosotros somos entes cósmicos, no somos entes personales. Cuando nos volvemos entes personales por nuestra subjetividad, empezamos a crear una autoidolatría, porque cuando ya me estoy poniendo nombre y apellido y el otro tiene otro nombre y apellido, ya nos diferenciamos. En realidad parece ser que el objetivo de la revelación del Dios Yud-Hei Vav-Hei, del Dios del tetragrama, es decir, yo tengo conciencia cósmica. ¿Cómo podemos saber dónde está la prueba de la conciencia cósmica de este Yud-Hei Vav-Hei? Porque cuando está luchando lo que en la tradición rabínica es el ángel de Dios contra Jacob, que es un momento clave, que también lo pongo dentro del libro. ¿Por qué es un momento clave? Porque hay una lucha que no se entiende por qué un ángel de Dios está luchando con Jacob. Todas las exégesis, nadie puede entender ese momento. ¿Por qué un ángel de Dios está luchando con Jacob? Si Jacob creía en Dios, ¿qué está haciendo un ángel luchando contra él? Esa es una lucha muy misteriosa. Primero, porque ese texto no dice ángel, ese texto dice que Dios lucha contra Jacob. Segundo, ese Dios que está luchando contra Jacob es totalmente antropomórfico. Por eso luego los rabinos van a decir que es ángel. Por lo tanto, cuando aparecen los ángeles en el mundo judío, aparecen por dos necesidades. Primero, para disfrazar el politeísmo de los Elohim anterior, de los dioses anteriores, y terminar derivándolos como ángeles. Y luego, cuando aparecía el antropomorfismo divino, también decir que era un ángel el que luchaba con Jacob. Pero la cosa sigue, y es mucho más interesante y enigmática el texto bíblico. Porque cuando termina de luchar Jacob contra el ángel, que en realidad, vuelvo a reiterar, es Yud-Hei Vav-Hei, Jacob le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Sí. Y ese ángel, o Dios mismo, Yud-Hei Vav-Hei, dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Es decir, yo no te voy a decir ningún nombre, porque decirte un nombre es limitarme a mi subjetividad. Lo que queda clarísimo de todos estos dioses o jefes de dioses que van apareciendo en el texto del Antiguo Testamento es que todos tienen conciencia cósmica. Nadie se quiere presentar como identidad subjetiva, como la identidad que tenemos nosotros hoy. Todos eran identidades cósmicas. Por eso los cabalistas medievales y los místicos antiguos dentro del judaísmo se dieron cuenta de esto. Y por ese motivo dijeron, claro, ahora entendemos lo que es Yud-Hei Vav-Hei. En realidad es la contracción de la energía que proviene del infinito, con el cual el Dios de la Merkabá se va a presentar así. Pero sabiendo nosotros, dicen los cabalistas, de que el Dios de la Merkabá es un Dios finito, o como decía nuestra amiga Inés, es un Dios menor, no lo podemos poner en el infinito, porque no, en el infinito no hay ninguna forma posible para definir a nadie. Por lo tanto, ¿dónde lo situamos? Lo que se llama en hebreo el universo de Briá, el universo de la creación. Cuando los propios cabalistas sitúan en el universo de Briá al Dios de la Merkabá, al Dios del carro de fuego, que se llevó a Enoc al cielo, que se llevó a Elías al cielo, están realmente admitiendo de que el Dios de la Torá, el Dios del Antiguo Testamento es antropomórfico, que no tiene que ver con el Dios de la Insof, del que hablan los cabalistas. Entonces, hay una, podríamos decir, admisión por parte de los cabalistas de que la representación de Dios en el universo de Briá, que es el primer universo espaciotemporal, es el Yud-Hei Vav-Hei. Yud-Hei Vav-Hei, que te reitero, nunca se presenta
con una identidad subjetiva, siempre se presenta con una identidad cósmica, porque toda identidad subjetiva termina siendo una idolatría en el fondo. Lo que hace una identidad subjetiva de cada uno de nosotros es dividirnos del cosmos, no unirnos hacia él. Nos divide como personalidad, como yo, con toda la estructura de la identidad del yo. Y lo que está mostrando el Dios de la Merkabah es que hay una relación directa entre las conciencias más elevadas, que son conciencias cósmicas, y que no tienen relación con conciencias cerradas, subjetivas, como las que tenemos nosotros. Por lo tanto, hay muchas enseñanzas a partir de develar el misterio del nombre de Dios. Pero esto es muy interesante lo que cuentas, porque una de las directrices, digamos, sistemas de pensamiento que tiene la Cábala es el hecho de la no idolatría en ningún caso, ¿no? Claro, no, por supuesto, porque lo que está claro es de que el objetivo del Dios de Israel es la no idolatría, pero el problema de la no idolatría nos llevó a hacer al Dios infinito, cuando el Dios de la Biblia es un Dios antropomórfico. Ahora fíjate lo más interesante de la investigación. Esta investigación puede llegar a entender el camino que trazó el cristianismo y el camino que trazó el islam, que son dos derivados de la problemática que presenta el judaísmo. El judaísmo, cuando en el siglo III a.C. Fluctúa entre un Dios infinito y el Dios de la Merkabah y se queda en una especie de divinitarismo moderado, lo que hicieron los fariseos fue enviar todos los antropomorfismos divinos al Mesías. Dijeron, ¿quién puede reemplazarnos para que el Dios sea el Dios infinito? El Dios finito no lo podemos sostener frente al Dios infinito. Si empezamos a creer en un Dios infinito, ¿qué hacemos con este Dios finito, que es un Dios intermediario? Entonces los fariseos, a partir del siglo II a.C., empezaron a desplazar todas las características antropomórficas del Dios finito a la imagen del Mesías. Que el Mesías no tenía nada que ver con el tema religioso de Dios. El pobre Mesías lo que tenía que hacer era venir a restaurar políticamente al pueblo de Israel contra la dominación extranjera. El tema mesiánico era un tema político, no tenía nada que ver con un tema teológico. Pero los fariseos, dándose cuenta que podían reemplazar al Dios finito de la Merkabah por el Mesías, hacen otra estrategia y envían a todos los antropomorfismos divinos del texto al Mesías, lo cual representa un problema terrible a nivel de lo que es el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Porque está el Mesías descendiente de David, y después los fariseos ponen al Mesías atrás de David, porque el de la Merkabah no está atrás de David, el de Merkabah aparece llevando a Enoc en Génesis. Los fariseos, con tal de desdivinizar al Dios de la Merkabah, envían los antropomorfismos a la idea mesiánica. Todo esto es investigación que he trabajado, que no sé los rabinos que harán conmigo, porque estoy desmantelando 2.300 años de teología. En Canarias pero se vive bueno, bien, ¿eh? A mí no me importa lo que hagan los rabinos conmigo. ¿Cómo? Que se vive bien en Canarias. Mira, a ver si te vienes de Barcelona y para me parece que voy a tener, me parece que en la isla del Hierro, no sé dónde voy a alguna de esas. No sé dónde voy a terminar, pero en Barcelona... Ahí no vayas, que haces 5 tesis más. No sé, no. Más que hacer tesis, esta va a ser difícil defenderla, porque esto tiene implicancias terribles para el pensamiento occidental, esta investigación, porque parece que empieza por teología judía y ahora te voy a terminar en el problema que presenta la tesis, porque después la consecuencia es que se entiende qué hizo el cristianismo y qué hizo el islam. Voy a tratar de darles la secuencia del problema. Los fariseos en el siglo II a.C., entonces, sigo con el análisis, desvían los antropomorfismos al Mesías. Crean un problema terrible con el Mesías, porque la gente ni se entera de lo que es el Mesías. Todo el mundo sabía que el Mesías venía a salvar a Israel del Imperio Romano o de cualquier dominación extranjera posible. Era un tema totalmente histórico. Lo desviaron al tema religioso, lo complicaron terriblemente, porque el Dios de la Merkabah con el Mesías son dos cosas totalmente diferentes, pero lo mezclaron, con lo cual crearon mucha más confusión. Cuando vino el movimiento de los judíos que seguían a Jesús como el Mesías, ¿cómo no lo van a divinizar a Jesús como el Mesías? Si en realidad los fariseos 2 siglos antes habían enviado todos los antropomorfismos del Dios de la Merkabah al Mesías. En realidad, los cristianos no van a divinizar a Jesús por influencia pagana.
los cristianos van a divinizar a Jesús también por la tradición judía. Encima. Por el problema que plantean los fariseos. No sé si me están siguiendo. Sí, totalmente. Pero espera, Mario, me gustaría hacer una pequeña recopilación de lo que hemos hablado hasta ahora para entenderlo más claramente antes de entrar en el Mesías, si te parece. La imagen que, bueno, te diré que esto lo he pensado yo. La primera vez que leí la Biblia, yo tenía la sensación, esto es una historia actual, me corrige, como que nos había creado alguien que a su vez había sido creado. Por eso te decía lo de un Dios menor, ¿no? Sí, entonces, totalmente, ese Dios menor. Sí, entonces esta persona, porque casi de una forma antropomórfica, ¿no? Era un creador con una serie de conciencia universal y creó el universo, creó a nosotros, creó la Tierra, creó todo. Pero él está tan perdido, digamos, en el conocimiento del Dios profundo, insondable, del Ein Sof, como lo estamos nosotros. Bueno, no? yo creo que probablemente este Dios de la Merkabá, o Metatrón, como lo llamaron luego los fariseos, porque los fariseos le pusieron un nombre de un ángel al Dios de la Merkabá para angelizarlo. No creas que termina la cosa ahí, porque lo reemplazaron con el Mesías, pero también lo reemplazaron con el nombre de un ángel. Es decir, los fariseos intentaban reemplazarlo de todos modos, pero lo que tú dices es verdad. No es que este Dios de la Merkabá esté tan perdido como nosotros, porque nosotros estamos perdidos por definición. Es decir, nosotros tenemos un problema gravísimo. Como seres humanos estamos muy limitados. Sí. Yo creo, indudablemente, que este Dios de la Merkabá tiene un conocimiento de una tecnología superior a la nuestra. Claro, y un nivel de información muy superior a la nuestra, e indudablemente alcanzó la eternidad. Es decir, alcanzó las variables del tiempo y el espacio. De conquista del tiempo y del espacio. Y los cabalistas lo saben. Claro, porque si tú lees a Ezequiel en el capítulo 1, parece que está escribiendo una nave espacial. Y si te pones a mirarlo, es que es como si fuera un astronauta. O sea, es como, yo siempre me he hecho la historia de que eran unos extraterrestres, vamos a decirlo así, a bote pronto. Tú te vas al Hierro, pero a mí me van a mandar a Constantinopla. A ver, mira. Y nos crearon y después, ¿no? La Merkabá me suena eso. A ver, una Merkabá es un carro de fuego que vuela por el espacio. De ahí a un ovni esto es un paso, es lo mismo. Claro. La Merkabá, si está volando por el cielo y se le lleva Ezequiel al cielo, si tú quieres decir que es un ovni, lo puedes decir muy tranquilamente. Claro. Porque al final es lo mismo. Es decir, es un carro de fuego con el dios de la Merkabá, que es el dios del carro de fuego, sentado en su trono, con el azul zafiro, que es el color aparentemente de esta nave. Es decir, que si quieres decir Dios extraterrestre, lo puedes decir tranquila. Ahora, eso, porque por definición en la Tierra no está en el cielo. Siempre hablamos de que Dios está en el cielo. Lo que pasa que aquí el problema es mucho más fuerte, no solamente por el desenredar el enredo teológico que se creó, sino porque la única forma de entender la Biblia va a ser desenredar este ovillo, porque si no va a ser imposible. Lo que pasa es que el problema es que las tres religiones, de alguna forma, ahora están basadas en una distorsión. Entonces, desenredar el ovillo va a ser difícil si no se hace una interpretación muy profunda, porque fíjate lo que pasó con el cristianismo. El cristianismo define al Mesías como Dios por el tema de la encarnación. Claro, porque el problema viene de los fariseos que divinizaron al Mesías que no lo tenían que haber divinizado. Entonces empezamos ya mal. El Mesías era un señor humano que no tenía que ser divinizado y que por lo tanto los fariseos lo divinizan para poder sacarle el nivel de divino al Dios de la Merkabá para transferir la divinización al infinito. La única forma, si tienes que sostener un Dios, no puede haber dos dioses. Tenés que decidir cuál es Dios, o el Dios infinito o el Dios finito. ¿Y está preparado el mundo para oír eso, Mario? ¿Está el mundo preparado? ¿Nuestra civilización está preparada para oír que somos productos de un Dios menor, vamos a decirlo así, después de todo lo que se ha montado alrededor de las religiones? Este es el problema. El problema es que nos encontramos, aunque si tú estudias profundamente el texto, se cae todo el montaje. Yo calculo que el mundo está preparado para poder oír la verdad, porque al final la ciencia va a terminar de desmontar el chiringuito. Entonces no tiene sentido esperar a que la ciencia lo desmonte, si en realidad desde la teología profunda y oculta de la mística judía ya se puede desmontar y se puede volver a armar. Es decir, en realidad se puede volver a armar. Entonces, una preguntita, Mario. Entonces, ¿podríamos interpretar que las religiones actuales, cristianismo, catolicismo, judismo, han cogido y han interpretado mal todo esto?
A ver, yo quiero partir de una idea importante. Nadie fue culpable intencional de la mala interpretación. Ujú. Todo uno que interpretó y distorsionó el problema, lo distorsionó porque quería cubrir algo. Todo empezó, para que ustedes puedan entender, todo fue por buena fe. Lo que quiero tratar de explicar es que no hubo una intencionalidad de manipular con una intención negativa, sino con una intención positiva. La intención positiva empezó por la asamblea del siglo III a.C., donde ellos entendieron que si ellos decían que Dios tenía imagen como aparece en el texto bíblico, la gente se iba a tentar a hacer representaciones idolátricas de Dios. Ujú. Cosa que al final el cristianismo se tienta a hacer, porque al final, declarando al Mesías que es Dios, terminan haciendo la imagen de Jesús en la cruz. Por lo tanto, lo que se quería realmente tapar terminó resultando real. Ellos pensaron que si no transferían al Mesías, al Dios finito de la Merkabah, los antropomorfismos, la gente iba a hacer idolatría. Es decir, ellos confundieron de que si el lector leía el texto bíblico, donde leía que en Ezequiel Dios tenía imagen, en el mundo antiguo era tan fuerte la idolatría que el pueblo de Israel se hubiera tentado a hacer imágenes del Dios que sí tenía imagen. Entonces, de buena fe, la Gran Asamblea tomó la decisión de empezar a sacar y censurar los antropomorfismos con la idea de que no se tiente nadie para la construcción de una imagen, que era el objetivo del Dios de la Merkabah. Que ahí viene otra cosa, que ahí viene otra pregunta, porque ahora estamos hilando las distorsiones de las cuales empezaron. Pero también queda una pregunta flotando en el aire, que es una pregunta central de la investigación. ¿Por qué el Dios de la Merkabah, teniendo imagen, prohíbe las imágenes? Exactamente. Porque cuidado, si eran varios... Esta pregunta es la pregunta. Claro, claro. Porque a lo mejor eran varios y bueno, no sé, se me ocurre que era todo un equipo y no solamente iban a reproducir la imagen del capitán del equipo. No sé. Pero imagínate que eran varios o era uno, no creo que ese sea el problema. Yo creo que al prohibir la imagen, lo que elevaban era el nivel de abstracción. Al final, También. lo que elevaban de la gente, la pretensión de un Dios que no tenga imagen, así es. Sí. Un Dios que no tiene imagen tiene algún objetivo para no crear una imagen. Porque todo este problema se hubiera salvado si el Dios de Israel venía y decía, mira, tengo imagen, háganme imágenes. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema realmente Claro, de la no imagen? quería, claro. De la construcción de una imagen. ¿Dónde está el problema real de la construcción de la imagen? Imagínate, algo Porque es normal. tomar un el Dios símbolo normal. por lo que realmente representa. O sea, nos hubiésemos quedado parados. por Nos ejemplo, hubiéramos quedado parados en el mensajero. en el mensajero, claro. No Entonces, en el mensaje que traía. Ujú. El mensajero lo que quería era traer un mensaje. Y el mensaje es que el ser humano aumente su capacidad de abstracción hasta llegar al infinito. Ujú. El infinito era el mensaje del Dios de la Merkabah. Pero si el Dios de la Merkabah se mostraba en su imagen, que se mostraba porque al final se tenía que mostrar, pero se iba ocultando, si decía que se podían hacer imágenes de él, nuestra capacidad de abstracción hubiera quedado obstruida, porque hubiera quedado absolutamente en el mensajero. Mira, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con líderes religiosos? Que la gente, en vez de seguir al ideario, sigue al líder. Sí, al líder. Esto cuando apareció el cristianismo, porque imagina, hagamos una definición del concepto de cristiano. Puede haber dos definiciones del concepto de cristiano. Una persona que diga sigo las enseñanzas de Jesús y otra persona que diga creo en Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. Diferente. Ujú. Porque yo como judío puedo decir creo en todas las enseñanzas de Jesús, pero yo no sigo a Jesús. ¿Qué quiere decir seguir a Jesús? Ponerle de intermediario con el Dios Padre. En consecuencia, lo que la quiere la Merkabah es no ser intermediaria, pero no el punto final. Porque si no es una obstrucción el mensajero. El mensajero es una obstrucción porque el mensajero se transforma en gurú. La gente termina siguiendo al gurú, no al mensaje. Por Claro. cierto, esto que estás diciendo, Mario, me viene a colación con una pregunta que quería hacerte y me has dado pie. A lo mejor se sale un poco del tema, pero me gustaría escucharte al respecto si no te molesta. ¿Fue Jesús un cabalista? Sí, totalmente. Los Totalmente. grandes, Tenía un conocimiento de la mística judía increíble, impresionante. Y yo dudo terriblemente que este hombre hubiera creído que lo iban a hacer Dios. Exacto. ¿Y Siendo cómo casa? judío, Exacto. siendo un rabino humilde,
yo te doy, y además ningún Mesías, si se hubiera proclamado un Mesías, como dicen los textos, hipotéticamente, suponiendo de que Jesús dijo soy el Mesías, en la mente de un judío jamás hubiera entrado la divinización. Claro, y entonces ¿cómo casa lo que justamente esto que me estás contestando con respecto a lo que estás diciendo? ¿Cómo se ha fundado una religión, un cristianismo? Por lo de Saulo. Exacto, pero Saulo. fueron Claro, porque ahí aparece Saulo de Tarso. Exacto. Saulo de Tarso es el que dice hay que creer en Cristo. Y fíjate que Saulo de Tarso no cita en ninguna de sus cartas enseñanzas de Jesús. Entonces, Saulo de Tarso jamás en ninguna de sus cartas vas a leer que dice Jesús dijo. Jamás. Entonces Él podemos... dice hay que creer en Cristo, dice él. Es diferente Saulo. Saulo sí quiere que tengas a Cristo como intermediario, porque lo que quiere Saulo, que tiene otro objetivo que enreda más las cosas, es que los gentiles que vienen del mundo pagano idolatrando ídolos, él sabe que no pueden llegar a la abstracción del Dios de Israel y entiende que el Mesías puede ser intermediario al Dios Padre. En realidad pone otro intermediario más en el medio, pero que los fariseos ya se lo habían servido en bandeja a Pablo, porque ya estaban los fariseos haciendo transferencia de los antropomorfismos del Dios de la Merkabah al Mesías. Entonces estamos de acuerdo en que el cristianismo como tal no deja de ser sino nada más que un ídolo de barro, se ha creado una realidad que no obedece al origen. El cristianismo es el objetivo de un judío que se llama Saulo de Tarso. Exacto. Para expandir el judaísmo en medios idólatras que no pueden entenderlo si no tienen un Mesías físico de intermediario. Claro, y los dos en el hierro. Y la fundación, digamos, del catolicismo apostólico y romano 3 o 4 siglos después también estaba... Eso ya con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. No, eso ya estamos hablando Mario, de otra historia, de una unión con el imperio, ahí ya se nos escapa. Acá todavía estamos en la Génesis. En la Génesis, sí. Y en la propia Génesis, Pablo está realizando un cambio importante que lo tenemos claro en el texto. Primero, vuelvo a reiterarte, Pablo no cita ninguna enseñanza de Jesús, no dice Jesús lo dijo. Para Pablo, Cristo es el intermediario con el Dios Padre, y para Pablo los gentiles se pueden salvar a través del Mesías y llegar a Dios. La función del Mesías en Pablo no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Okay. Son objetivos totalmente diferentes. Mario, a mí se me plantea, si esto es así, yo sé que esto es así, este Dios de la Merkabah no influye en este universo, ¿o sí? Porque cuando rezamos, ¿qué hacemos realmente cuando rezamos? Cuando le pedimos a Dios que nos toque la lotería, o yo qué sé, mil cosas. ¿Cómo Mira, cuando rezamos esto? ya no sé lo que hacemos, porque cuando dos ejércitos en Europa en el siglo III se rezaban por ganar la misma batalla, es un Dios que por quién va a tomar partido. Es de locos lo que hacemos los seres humanos con Dios. Tú me estás preguntando antropológicamente lo que estamos haciendo con Dios, pero bueno, una cosa es Dios y lo que hacemos con Él. Tefilá en hebreo proviene de transformación personal. Si el rezo te cambia a ti, ya logró. Dios no tiene nada que ver con el rezo de la persona. Dios no estuvo en el universo de Malhut, en la Sefirot de Malhut, para nada. Sí? A ver, yo pienso que el Dios de la Merkabah, tal como los cabalistas lo describen, opera en Asiá y Etzirá y Briá, opera en el espacio-tiempo. ¿Tiene posibilidad este Dios de la Merkabah de tener contacto con la eternidad, es decir, de dominar las leyes del tiempo y del espacio? Y es posible, porque en la Cábala hay un cuarto universo arriba, que es Atzilut, que es la emanación, que es un universo donde el espacio-tiempo desaparece, y estamos hablando que si el Dios de la Merkabah, los cabalistas lo sitúan en lo que se llama Arquetar del universo de Briá, que es la sefirá más alta del universo espacio-temporal, indudablemente puede coincidir con Malhut de Atzilut, que es la entrada a la eternidad. Entonces, ¿puede esta Merkabah operar en tiempo y espacio y al mismo tiempo en la eternidad? Y es posible, porque si apareció la Merkabah con Moisés y 700 años después aparece con Ezequiel, quiere decir que la Merkabah o tiene una larga longevidad o puede controlar tiempo y espacio. Por otra parte, tampoco hablamos del libro de Enoch,
y todo lo que Enoch ve ahí volando por el cielo. Sí. Libro que no fue canonizado, pero que tiene una gran influencia para entender lo que es la Merkabah. A ver, queda claro que la Merkabah es un objeto volador no identificado, aunque yo creo que es muy identificado. Está bastante identificado. Ese Dios es un intermediario, ese Dios prohíbe las imágenes por un motivo, pero no quiero dejar de olvidarme de algo importante, porque así como ya hablamos de que el cristianismo tomó la idea de la antropomorfización de Dios, porque al final si Jesús es Dios encarnado, hay una antropomorfización de Dios, que es un revival, ¿no? Una vuelta al antropomorfismo del Dios bíblico al final, con lo cual es un caso curioso. Tomaron al Mesías los cristianos, pero lo divinizaron, es decir, que al final lo que los fariseos querían hacer, que era de que no se antropomorfice al Dios de la Merkabah, y enviaron la cuestión al Mesías, al final se dio vuelta, el Mesías terminó divino, y por lo tanto terminó teniendo las mismas características de la Merkabah. Contragolpe de toda esta historia es el Islam, que es muy interesante, porque el Islam en el Corán niega totalmente todo antropomorfismo, y por lo tanto se ponen las antípodas del texto bíblico, y por supuesto ni hablemos del cristianismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el Islam? El Islam directamente ya cree que el Dios de la Ein Sof es el Dios, que no hay un intermediario, porque el intermediario es Mahoma. Con lo cual es muy curioso de lo que pasó aquí. Es decir, ¿qué es lo curioso? El mensaje, que es el infinito, los cabalistas querían llegar a ese mensaje, el Dios de la Merkabah también quería llegar a ese mensaje, y el mensaje y el mensajero quedan confundidos en el Islam, porque en realidad el mensaje es el infinito. Hay un Dios superior al Dios de la Merkabah. Esto es lo que creían los judíos del siglo III a.C., en lo que llamamos dignitarismo moderado. El Dios de la Merkabah, como decías tú, Inés, era un Dios menor, y el Ein Sof parece ser que era un Dios mayor. Es fascinante esto, porque se desenredan siglos de problemas. Madre mía, pero tienes que parar de pensar. En el libro hay una frase que tú pones que dice: no hay Mesías, vuelve el Dios de la Merkabah en su carro de fuego. Sí, yo en ese sentido, yo no creo en ningún Mesías. Porque no creo en ningún Mesías simplemente porque el Mesías es una figura totalmente histórica. Es una figura que lo que venía a hacer era redimir al pueblo de Israel de toda opresión extranjera. Su objetivo era la liberación. Y fíjate que los judíos del siglo I seguían convencidos de esa función del Mesías. Por eso si tú lees en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, cuando Jesús resucita, ¿qué le dicen los apóstoles? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Claro, después vino San Pablo y la patrística y dijeron: el reino es el que vuela por el cielo. No. Los apóstoles judíos del siglo I que seguían a Jesús le preguntaron: bueno, muy bien, ahora que resucitaste, ¿ahora hacemos la revolución nacional contra Roma? Es decir, que los apóstoles seguían creyendo de que Jesús, resucitado, los iba a enviar a una guerra, una revolución militar contra Roma. El mesianismo es sionismo, es decir, el mesianismo es la restauración de los judíos a un estado político independiente de toda opresión extranjera. Cuando en 1948 se declara el Estado de Israel, para mí el mesianismo se terminó, porque se cumplió con la idea del Mesías, la restauración nacional de Israel. Esto llevó a dos problemas. La Iglesia Católica no quería reconocer al principio el Estado de Israel, porque para la teología católica tenía que volver Jesús por segunda vez para que los judíos vuelvan a la tierra prometida. Quiere decir que la independencia de Israel presentaba a la teología católica un problema. Pero para los ortodoxos judíos también planteaba un problema, porque los ortodoxos judíos esperaban que el Mesías venga de un carro de fuego volando, que era el Dios de la Merkabah, antes de crear el Estado de Israel. Claro. Porque la creación política del Estado de Israel ponía en jaque a la teología, porque la teología estaba esperando un Mesías internacional que era el que reemplazaba al Dios de la Merkabah, no una restauración humana, política del Estado de Israel, que era la verdadera función mesiánica original del Mesías. Por lo tanto, acá no viene ningún Mesías, ni Jesús vuelve, ni nadie vuelve. El que vuelve es el Dios de la Merkabah. Es decir, el que va a volver es el Dios de la Merkabah en su carro de fuego. Ahora, ¿con quién viene? ¿Con Elías, con Jesús, con Enoch, con un parlamento volador? No sé con quién viene. Mario. Pero lo que queda claro es que si estamos esperando a alguien es el Dios de la Merkabah, no a un Mesías. El Mesías es una confusión
que nos meten los fariseos en el siglo II antes de Cristo. Política. Mario, Siempre la política. Mario, ¿y por qué después de tantos siglos de ocultismo y secretismo, por qué ahora abres, digamos, la caja de Pandora? Bueno, yo no abrí la caja de Pandora. Bueno. Sí, yo abro la caja de Pandora y me voy a Groenlandia ahora. El hierro. Quedamos en el hierro, que era más atractivo y más tranquilo. Yo no sé por qué se abre ahora, no tengo la más remota idea. Yo no sé si también la gente tiene... Mira, para abrir esta caja de Pandora, lo más importante es que no hay que tener ninguna autoridad. Si yo estaría hoy en alguna jerarquía religiosa, yo no podría abrir la caja de Pandora porque viviría económicamente de ahí. Es decir, que si yo sería rabino de una comunidad o clérigo, como me paga la comunidad, yo esta caja de Pandora la puedo abrir porque soy autónomo. La única forma de abrir esta caja de Pandora es no depender de ninguna institución. Si tú dependes de una institución, no se puede abrir ninguna caja de Pandora. Por eso me acuerdo mucho cuando le preguntaron a Lacan, al gran psicoanalista francés, le dijeron, usted investiga mucho en la universidad, ¿no? Y él dice, no, en la universidad nunca investigué. Dice, es una contradicción, la universidad no está para investigar, está para controlar el conocimiento. Dice, entonces, cuando tú estás en una institución, sea la universidad, sea la iglesia, sea el rabinato, la gente tiene una jerarquía de pensamiento dogmático donde si tú te vas de ahí no te financia nadie. La única forma de que la caja de Pandora salte es que tú no dependas financieramente de ninguna estructura institucional. De todas maneras, con respecto a lo que estás comentando, eso está muy en la línea de lo que es un gran cabalista, ¿no? Que en definitiva es que cada uno es maestro de sí mismo y por tanto hace el trabajo que considera oportuno en función de estas directrices. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿No? Y claro, y lo que tú estás diciendo enlaza y se relaciona directamente con el texto de Isaías. Cuando en el texto de Isaías dice, ¿cómo sabremos que llegan los tiempos finales? Cuando cada uno sea maestro de sí mismo. De sí mismo, exactamente. Cuando uno sea maestro de sí mismo. Por eso el místico en realidad es un anarquista religioso. Exactamente. El místico no cree en la estructura del poder. Porque en realidad, si tú te lo pones a pensar, la religión unida con el poder de espiritualidad no tiene nada, porque tiene que seguir los intereses políticos. Sí. No puede tener interés espiritual. Tiene que haber una manipulación política de la religión. Si la religión se acerca al poder, es parte de la estructura del poder. Cualquiera sea la religión, sea el Islam, el judaísmo, el cristianismo, cualquier religión, y aquí no hablo de una en particular, que esté cercana al poder, es un mecanismo de manipulación política. Mario, por eso el único que puede salvar la espiritualidad es el místico, que vale por libre. Mario, como Inés arrancó con Hijos de un Dios Menor, con el título de una película, yo voy a ir a otra, a Blade Runner. O sea, ¿somos replicantes? ¿Realmente nos ha creado ese ser extraterrestre y somos replicantes? Pues yo voy a añadir otra, Contact, después hablaremos de eso. ¿Somos replicantes? Mira, ¿Somos replicantes? ¿Cuánto tiempo nos queda, como decía en la película, al final, ese apoteósico y magnífico de Ridley Scott? Mira, yo creo que toda la clave, yo pongo en mi libro, está en Génesis 3.25. En Génesis 3.25 hay una parte muy interesante que es el árbol de la vida, ¿no? Nosotros comimos del árbol del conocimiento y salimos del paraíso. Claro, ¿cómo no vamos a salir del paraíso si en el paraíso había seguridad social total, permanente? Entonces salimos fuera del paraíso porque queríamos con el esfuerzo llegar hacia arriba, hacia la divinidad, lo cual en principio no lo veo mal. Pero el que quedó fuera es el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir el árbol de la vida? El árbol de la vida eterna es que si nosotros comíamos de ahí, íbamos a ser eternos, y dice Dios, lo voy a apartar, lo voy a sacar del paraíso para que no coma del árbol de la vida eterna y no viva para siempre como nosotros. Dice el Dios jefe de la Merkabah. Que no extienda su mano el hombre y viva eternamente como nosotros. Quiere decir, ya tienen el conocimiento como nosotros, ahora lo único que falta es que esta gente sea eterna. Es lo único que nos falta. Pero, dice el texto bíblico, y rodearé con la espada del querub al árbol de la vida, quiere decir que no se destruyó el árbol de la vida, y en algún momento podemos coger del árbol de la vida eterna y seremos como dioses. El Dios de la Merkabah dice algo muy simple. Si el ser humano aumenta el nivel de conciencia, se va a ganar la eternidad. Es decir, va a vencer a la muerte. Porque fíjate que en el texto de Isaías dice claramente que la muerte y el mal van a ser destruidos al final de los tiempos. Lo que a mí me queda claro
es que nosotros algún día vamos a llegar al nivel de la Merkabah, pero solo podríamos llegar al nivel de la Merkabah con un grado de conciencia muy alto. En las condiciones de conciencia en que la humanidad está ahora, seríamos un drama a nivel cósmico, porque seríamos como salvajes en el universo. Mario, ¿el árbol de la vida puede referirse a los códigos genéticos? Yo creo que el árbol de la vida tiene relación con que alcanzar de algún modo la eternidad. ¿Cómo? No lo sé. Si a través de la manipulación genética, a través del aumento de la tecnología o a través de las variables de tiempo-espacio, que al final son las que descubre otro judío que es Einstein. Porque al final, fíjate lo curioso que es el pueblo elegido, el que termina uno de sus hijos del pueblo elegido tratando de descubrir que tiempo y espacio son dos variables que se unen y que en realidad uno podría estar en la eternidad. Eso implica el árbol de la vida, implica entrar a la eternidad. Es decir, tenemos conciencia por una fórmula a través de la relatividad de que la eternidad es físicamente posible. Es muy grande el tema de la relatividad. Increíble. Es muy grande lo que descubrió Einstein con las dos variables. Creo que Einstein en el futuro es un revolucionario mucho mayor que Freud, porque al final lo que está encontrando Einstein es que las dos variables fundamentales del universo, tiempo y espacio, convergen en un punto, y ese punto es la posibilidad de ser eternos. Entonces nosotros, dice el texto bíblico, y te digo, final del capítulo 3, algún día llegaremos a comer del árbol de la vida, y queda clarísimo que la profecía es llegar a la eternidad. Pero la cuestión es cuidado, más inquietante, ¿la eternidad para qué? Si ahora con la poca vida que tenemos no sabemos qué hacer con la vida que tenemos. Digo yo también. María, una preguntita. Entonces es que no tiene ningún sentido llegar a la eternidad. A mí me das la eternidad y ¿qué hago? Si no sé qué hacer en 100 años. Hay gente que a los 80 ya están mirando solo la tele hasta los 105 que se mueren. Pero hay tanto que estudiar. Aquí aparece otro problema. La medicina avanza para que el ser humano tenga más vida. ¿Y más vida para qué? Tenemos, si no tenemos sentido en esa vida. Sería el primer paso conocer. Una preguntita, Mario, mira. Hablando así un poco de la psicología social y esto, claro, es un estudio, ¿no? Tú expones tu estudio y ya sabiendo un poco las distorsiones que se han creado a lo largo de la historia y todo esto, ¿cómo ve ahora mismo cuando tú expones en eventos todo esto? ¿Cómo ve la sociedad esta teoría, este estudio? ¿Qué es la impresión que te llevas? Todavía no te puedo decir nada, porque el libro salió hace 15 días. Y la tesis doctoral fue defendida en marzo. El mundo no sabe nada de esta tesis todavía. Es decir, que se están enterando más rápido en Canarias que en otro lado. Siempre hemos sido los primeros. Yo siempre he hablado del infinito, del árbol de la vida, pero ustedes están sabiéndolo antes que muchos. Mario, así que no te puedo decir la reacción de lo que va a pasar. Lo verás en prensa. Sí, vale. No te puedo decir lo que pasará. Te puedo ir a otro libro que a mí me llamó la atención una parte. En el SOT 22, en tu libro, hablas del libre albedrío y hablas de la predeterminación. ¿Cómo se comen esas dos cosas juntas? Porque es una cosa que me preocupa desde que iba al colegio religioso, los salesianos, 10 años, y siempre me chocó eso. Si somos libres y Dios lo sabe todo, no somos libres. O sea, bueno, en realidad somos libres y estamos predeterminados al mismo tiempo. A ver cómo lo explico. Exacto. Sí, pero no es contradictorio. Es decir, tú eres libre, visto desde el infinito, incognoscible. Tú lo que vas a hacer en el ejercicio de tu libre albedrío, ya se sabe lo que vas a hacer. Por lo tanto, tú funcionas con la ilusión del libre albedrío, pero en realidad esa información está predeterminada. Pero no hay distinción entre el aspecto álmico y el aspecto físico de la realidad que vivimos en este libre albedrío que estábamos hablando. O sea, en el libre albedrío sí, porque el libre albedrío solamente se puede ejercer en la materia. En el nivel energético, la energía cumple la única función. Es decir, la energía de la electricidad no tiene libre albedrío para ser energía del agua. Tiene que seguir siendo energía de electricidad. Por eso nosotros decimos que en el nivel angélico, el ángel como energía solamente cumple la función por la cual está predeterminada. Lo que provoca, entonces, es una contradicción en la vida física, porque el físico tiene opción para ir a la izquierda o a la derecha, pero el alma, por su predeterminación, sabe a dónde tiene que ir. Entonces, el libre albedrío se produce cuando el alma está en la materia. Si no hay materia, la energía está predeterminada. Mario, ¿cómo encaja todo esto con la física cuántica actual?
Bueno, fíjate que hace poco tiempo estoy en conversaciones con David Howe. David Howe es un profesor de física en la Universidad de Barcelona, y él en sus últimos 2 libros ya puso un capítulo de cábala, porque ya entendió de que la física y la cábala están muy unidas, y estamos pensando, lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo los dos, de poder hacer un libro de diálogo juntos, yo tratando de explicar desde la cábala el nacimiento del universo, y él explicando la física. Él está alucinado con cómo los cabalistas de la Edad Media describieron lo que la física está descubriendo. Por lo tanto, yo lo que te estoy diciendo no es lo que yo creo, es lo que los físicos se están dando cuenta hoy de las intuiciones de los cabalistas, porque lo curioso de esto es cómo los cabalistas, a través de la meditación y la contemplación del universo, llegaron a cuestiones que hoy solamente a través de fórmulas puede llegar la ciencia. ¿Cómo les llegó a ellos esa información? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo les llegó a ellos todo esto? Incluso, mira, verás, tengo algunas preguntas que te haré ahora, pero una de ellas tal vez tenga relación. Me preguntaban en un chat donde siempre hablamos del tema que vamos a hablar el siguiente miércoles, si no serían viajeros del tiempo, o sea, seres del siglo 35 que viajaron al siglo 21 a explicarnos, bueno, en este caso sería el año 2000 años antes, a explicarnos algo, por ejemplo, la Kabbalah, cosas que ya habían descubierto y la trajeron al pasado. Puede pasar cualquier cosa. La verdad es que no sabemos bien cómo funcionan las leyes de la física. Estamos totalmente perdidos, los propios físicos no saben cómo funciona el universo. El 70% es materia oscura y el 23% es energía oscura. Los físicos solo conocen el 7% del universo, no entendemos nada. No entendemos cómo, dicen los físicos, ellos mismos dicen, no entienden cómo los fotones van más rápido que la velocidad de la luz. Hay un tipo de energía que no la conocemos. El universo es más misterioso de lo que creíamos. Tiene un misterio increíble, con lo cual realmente cuando los cabalistas dicen tenemos que llegar a entender que nosotros no existimos, esa es la verdad, nosotros no existimos. Nosotros somos una frecuencia en el universo nada más que nos hemos materializado. Pero es que nosotros somos tan soberbios que creemos que existimos. Esto es lo más gracioso que tenemos nosotros. Lo que te iba a nosotros realmente no existimos. Lo que existen son puntos de vibraciones. Estamos vibrando en todo momento. El día que entendamos realmente cómo funciona, lo que pasa es que la revolución será terrible, mental. Total, porque es como explicarle a tu bisabuela lo que es el GPS. Es que no nos entrará en la cabeza lo que es realmente la realidad enigmática que está descubriendo la física. Justamente tenía inquietud porque me quitó la pregunta que tenía en mente, me la quitó Inés. Y es un poco qué es lo que piensa la cábala o qué es lo que gestiona con respecto a otras corrientes espirituales. Hablan del mundo, la ilusión, Maya. Lo que estás comentando en definitiva, que somos vibración, la teoría del principio holográfico, las teorías de cuerdas, están hablando justamente eso que tú estás diciendo. La cábala... Claro, pero yo creo que hay una diferencia. Sí. Yo nunca he visto, claro que yo no conozco tan profundamente otras espiritualidades y por lo tanto, como ignoro otras espiritualidades, lo que nunca he visto es tanta cantidad de información y de tipos fórmulas y de estructuras como en la cábala. Es decir, para que te des una idea. Es decir, yo llego a una conclusión. Nadie puede decir que es cabalista. Nadie puede decir que es cabalista porque las fuentes de la cábala no las domina nadie. Un humano hoy no puede dominar las fuentes de la cábala. Te voy a dar más o menos un ejemplo. Yo estoy leyendo las obras completas de Isaac Luria. Estoy en el volumen 1. Cada día más o menos leo 3 páginas para entender algo, de las cuales cuando no entiendo tengo que volver a releerlas, claro. Son 15 volúmenes, los volúmenes de Isaac Luria que él no quiso escribir, que fue la tradición oral que copió Jaime Vital. A eso tú súmale los 18 volúmenes de análisis de Cordovero al Zohar. A eso agrégale los 30 volúmenes del Zohar, ya no sigo. No hay posibilidad en una vida humana de estudiarlo, no hay, lo sé. No, el problema que yo creo que se tendría que hacer realmente, si uno quiere avanzar en serio en todo esto, y no sé en qué parte del mundo alguien podría llegar a financiar un tamaña cuestión, es que tendría que haber 20 o 30 personas, cada uno estudiando de alguna manera, porque esto no es para una persona, la cábala no pertenece a una persona, esto no lo puede lograr
una sola persona, no, estamos hablando de niveles y niveles de conciencia que cuando además los aumentas en los niveles de conciencia, cuando yo creo que estoy anclado en un nivel de conciencia, después viene el otro problema. ¿Cómo explico cuando anclé en ese nivel de conciencia? ¿Cómo bajo? No tengo lenguaje, me doy cuenta que no puedo bajar. Claro. Porque el problema de la cábala es que ya te anclaste ahí, porque dice la cábala que la energía es registrable pero no comunicable. Entonces, encuentras un anclaje de comprensión. Entendí las 3 páginas de Luria, suponte, ¿no? Como anclaje de comprensión. Luego no sé cómo dar la lección en la clase. Lo acabas no sé cómo de decir, explicarle a tu abuela el GPS, es que es eso. Claro, ahí está el tema. Entonces, cuando lo bajas, te das cuenta que te falta lenguaje. Con lo cual vuelve a aparecer otro problema. El lenguaje es un instrumento muy limitado en el que tenemos para poder explicar anclajes de niveles superiores. Por eso al final terminas haciendo física y matemática, porque no, las sociales tienen el problema de la limitación del lenguaje. Las ciencias sociales tienen un gran problema, que es la limitación de los instrumentos. Tienes que sintetizar en fórmulas los instrumentos para darles anclaje en niveles superiores. Tipo conocimiento Eso simbólico. te lo da la física y la matemática. ¿Cómo? Digo, tipo un conocimiento, digamos, simbólico, que sea, digamos, más fácil de transmitir, que no a través del lenguaje. Por eso los cabalistas se dieron cuenta de eso y empezaron a utilizar el hebreo como lenguaje simbólico. Ya no lo utilizaron como constructores de palabras, porque dijeron, si vamos a construir las palabras, nos vamos a quedar en las limitaciones del lenguaje. En ese sentido, el genio de eso fue Bulafia, cuando dijo hay que empezar a hacer números, numerología con las letras hebreas y además utilizarlas como símbolos. Hay que buscar arquetipos en las letras, no poner las letras en el lenguaje que me limitan. Hay que abrirme los arquetipos que me dan anclajes en los universos superiores como fórmulas matemáticas. Empezaron a utilizar el hebreo como fórmula matemática para entender los anclajes superiores. Sí. Bueno, no las sé, letras toda hebreas, locura total, las todo letras para una hebreas. entrevista la gente va a terminar como loca. Y no sé, yo creo que No, yo creo que no, que van a después pedir de una más. hora, pobre Porque gente, lo de ¿no? las No sé. letras hebreas, hay una pregunta que es que tengo en el chat que tengo que hacer antes de irme. Mario, según la Kabbalah, cuando morimos, ¿debemos quemarnos o enterrarnos? ¿Cuándo morimos? ¿Qué es esa Pues, palabra? me imagino que El la cuerpo forma físico. física. La pregunta vendrá por ahí, porque a la en forma realidad física. tendríamos que decir cuando nacemos, porque Claro. muertos ya estamos. También es verdad. El problema Cuando de la gente dejamos es de que vibrar, está muerta. digamos. Cuando El perdemos problema la de la gente es que vibración. no sabe que está muerta. ¿Y qué hacemos con esos muertos? ¿Los quemamos o los enterramos? Yo digo, pobre gente, cree que está viva. Sí, creo. José Gilberto va a recetar esta semana, después de este programa, más de un antidepresivo. No, espero que Es no que él sea es ningún médico. psiquiatra que me va a Y digo, enviar al manicomio. Bueno, él va a Pero recetar. Bueno, ok. ¿Qué hacemos A con ver, esta pregunta? En realidad el cambio entre el estado físico y el estado energético, que en realidad es lo mismo, porque el estado físico hace que nos limitemos a la percepción física y no energética. En definitiva, para la cábala, las almas del otro lado ven más. Yo, con respecto a ser cremado o ser enterrado, yo me enterraré porque sigo la tradición judía. Pero ser enterrado o ser quemado para mí no cambian nada. No cambian nada porque en el fondo, como vamos a rotar y volvemos a reencarnar en otra materia diferente, entonces para mí no me cambia. Sí, los que toman literalmente la cuestión de la resurrección física, ponen el grito en el cielo de que tenemos que ser enterrados. Yo, por costumbre religiosa mía y por esa tradición, me enterraré, pero no necesariamente porque crea de que hay una diferencia entre ser enterrado y ser quemado. Perfecto. Lo que sí queda claro es que aquellas personas que llevan el nivel de conciencia a los niveles que llamamos en el árbol de la vida de Jochma pueden percibir almas del otro lado porque de alguna manera se han entrenado en esa desmaterialización, ¿no? Es decir, que a través de los sueños mucha gente a veces percibe esos niveles. Y a veces de los sueños, a veces de visualizaciones. A veces también. casi en vivo y en directo, sí. Nos queda nada, un minuto apenas. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer, Mario? Aunque le volveremos a convocar Bueno, para las letras hebreas, eso tenemos que... Fue muy apropiado esto último porque estamos en difuntos, los día, muertos y todo exactamente. esto, Creo que por ahí lo viene. anglosajón Halloween que hemos Sí, importado sí, sí. desgraciadamente. No, en España fiesta siempre fiesta, da igual de dónde venga. Nada, solo saludarte y muchas gracias de este muerto viviente que soy yo, Miguel San Martín.
Y Mario, a todas estas que veníamos a hablar veníamos a hablar de muchas cosas, pero una de las cuestiones es lo del crecimiento espiritual a través de trascender el ego, y de eso no hemos hablado nada. Pero hay más programas. Bueno, Mario. mira, hay tantos temas que no hemos hablado porque nos hemos enredado en la teología, pero bueno, ya habrá otro momento, no hay problema. Y si no lo podemos hacer en esta vida, nos encontraremos en la próxima. Por cierto, ¿no puedes comentar nada de los cursos que tienes online en tu página web? Sí, Bueno, sí, hay por muchos. favor. La gente puede navegar y alguno va a entrar, no vamos a hacer marketing. Así que si la gente navega y pone mi nombre, quizás encuentre algo. Bueno, hay uno próximo sobre el mal, que ese os informaré. El del mal, la verdad que hace mucho que lo quería hacer, porque la gente no es feliz creyendo que el mal no tiene sentido, y creo que el tema del mal la gente lo lleva mal. Y hasta que el mal la gente no lo lleve bien, la gente no es feliz. Hay una incomprensión de cómo funciona el mal muy grande. Muchas gracias, Mario, es muy interesante. Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Mario. Y ya sabes Un abrazo que fuerte. él sí tiene el hierro, te lo podemos guardar. Gracias. Necesitaré algún refugio en algún momento. Muchísimas gracias, Hasta de luego, todo buenas corazón. tardes. Hasta luego. Mucha Es un luz. placer muy grande a todos. Gracias. Hasta ahora. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado también conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Tan Mirt. Mi sistema familiar. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Quién eres dentro de la familia? Taller de constelaciones familiares. Cuando ocupas tu lugar en el árbol familiar, encuentras tu lugar en el mundo. Una constelación produce efectos no solo en la persona para la cual se realiza, sino que también en las personas que la observan. Con ejercicios donde podrás obtener información en este momento de tu vida, de algo que te está limitando y te genera malestar. Sábado 10 de noviembre, de 10 a 1 de la tarde, con el precio de 30 euros. Produce Connecting People. Infórmate en los teléfonos 680 49 75 12, 655 77 04 66. ¿Quieres aprender a curarte de una manera natural, sin tanta química? Puedes hacerlo asistiendo al taller del Botiquín de Remedios Naturales que impartirá el próximo día 24 de noviembre el profesor Agustín Mesa. ¿Dónde? En el CEP, en Santa Cruz, en la Plaza José Antonio Barre. Sábado 24 de noviembre, de 10 a 1. ¿Y cómo puedes informarte? Pues llamando al teléfono 655-770-466 o en connectingpeople.com. Te daremos una guía para que descubras y elabores tratamientos dedicados al mantenimiento de tu salud de una forma respetuosa, sencilla y sana. Hey.